Buenos días, buenas tardes a todas, todos, todes. Acá estamos nuevamente encontrándonos en esta tercer clase, tercer encuentro, tercera charla, como querramos nombrarlo. A veces me suena un poco raro a mí sin la interacción presencial con ustedes, me resulta raro por ahí nombrarlo como clase, ¿no? Entonces por eso por ahí lo pongo más en como le doy el nombre de charla. Bueno, acá estamos en este tercer encuentro, charla. Esperemos, por un lado quería, bueno, como les dije en el video, en los videos anteriores, eh, que bueno, espero y esperamos, digamos, desde el equipo docente, junto con Ana, que estar pudiendo cubrir sus expectativas en relación con tanto con la bibliografía, con los materiales, con los intercambios que se dan en el aula, que puedan, digamos, más allá de que ya vienen recorriendo la especialización, pero que puedan estar encontrándole como el sentido, ¿no? Más, quizás más práctico también a la propuesta de especialización. Y en este caso particular, bueno, que vayan un poco comprendiendo cuál es la idea y el sentido de poder pensar las políticas públicas, el diseño de las políticas públicas con un enfoque de género, el para qué, por qué de nuestro rol, digamos, qué es lo que nosotros podemos o cómo podemos intervenir, o sea, cuáles son las herramientas metodológicas desde las cuales nosotros podemos intervenir a partir de poder acercarnos o tener estas, de acercarnos y aproximarnos a estos primeros conocimientos sobre el rol del comunicador o comunicadora en el marco de la política pública, en particular con un enfoque de género, qué diferencia una política pública con enfoque de género, que no, digamos, qué puede garantizar justamente que ese enfoque se dé en la práctica, digamos. Bueno, estas son algunas cuestiones que esperamos, digamos, de a poco y también no por ahí, más allá de existir siempre un orden de contenidos, bueno, de poder ir trabajándolo en las distintas clases, vamos a ir tocando los temas y se van superponiendo unos con otros, pero la idea siempre es pensarlo, digamos, desde una propuesta integral, entendiendo primero, como hicimos la clase pasada, en la donde tuvimos una primera aproximación a la definición de políticas públicas, pensando en, bueno, cuáles son, digamos, el rol del Estado en esas políticas públicas, cuál es la incidencia que tiene una política pública, cómo nombrarla, cómo reconocer una política pública, entendiendo, digamos, que no hay un único modo, un único formato de política pública, quiénes son los actores que intervienen, digamos, qué tipo, bueno, esto que caracterizábamos en la clase, en el encuentro anterior, en relación a, bueno, cuáles son los tipos de actores que tienen mayor incidencia en esa correlación de fuerzas en el proceso de pensar una política pública. Y digamos, bueno, cuándo podemos reconocer que una política pública asume un enfoque de género y cómo se da eso en la práctica, y cómo se da o con qué herramientas se interviene en el territorio desde este enfoque. En este encuentro lo que vamos a trabajar, bueno, como bien les adelantamos en el cronograma, que en algún punto trabajar y quizás para muchos de ustedes repasar, porque ya han tenido un acercamiento a lo que es digamos, un recorrido por ahí por su orientación de grado, ¿no? De planificación, y cómo entendemos la planificación en la facultad, digamos, desde lo que es nuestro enfoque teórico y cómo se la ha ido pensando, digamos, o cuáles fueron los enfoques de planificación en perspectiva histórica también. La idea no es hacer una historización, digamos, profunda y acabada de cada uno de los enfoques, pero sí al poder aproximarnos a alguna digamos, a las principales características de cada uno de los enfoques, necesariamente tenemos que verlo e inscribirlo históricamente para entender en qué contexto surgió cada uno de estos enfoques, qué venía, digamos, a dar respuesta a qué venía cada uno de estos enfoques de planificación, para terminar, digamos, en una propuesta que es la que, digamos, el enfoque comunicativo, estratégico comunicativo, que es el que, digamos, en definitiva,
y por las características que vamos a ir viendo, es el que terminamos asumiendo, el que proponemos, también por sus características de pensar en una heterogeneidad de herramientas, en no verlo en términos absolutos, lo metodológico, en entender que uno en ese enfoque va a ir tomando herramientas también de las otras perspectivas. Y bueno, en definitiva, justamente mirarlo en esa perspectiva histórica nos permite situarlo, contextuarlo y entender también el porqué de cada una, y también entender un poco cuáles fueron las críticas que se han ido dando con los años, por ejemplo, al enfoque, digamos, que bueno, es no por así decirlo el primer enfoque, pero el enfoque primario en Latinoamérica, que es el normativo, ¿no? Y por qué también después han sido las críticas a ese enfoque. Ahora bien, más allá de los enfoques, bueno, me parece importante, y quizás, insisto, esto es un repaso para quienes ya han tenido un acercamiento por sus propios recorridos formativos, pero poder entender qué entendemos por planificación, ¿no? Si bien podemos comprender que desde que el hombre es hombre, digamos, entendiendo al hombre y a las mujeres, ¿no? Pero desde que el ser humano es ser humano, planifica porque desde que, digamos, como ser viviente puede intervenir y puede pensar en su futuro inmediato. Entonces, desde el momento que interviene de alguna manera con su fuerza, con su cuerpo, interviniendo en esa realidad, desde ese momento ya hay ahí un sentido de planificación, ¿no? O sea, ese es como, por así decirlo, consensuar en una definición primaria desde cuál es el origen de la planificación como actividad que está totalmente, digamos, impregnada de un sentido racional, más allá después de ver las características, las connotaciones que ese pensamiento racional va a ir adquiriendo. Pero desde el momento que uno puede intervenir para anticiparse, para modificar eso que ve, en el caso del ser humano cuando pensaba en la amenaza, que digamos que podía armarse de sus armas, podía protegerse, podría proteger digamos, su tribu, para anticiparse a eso que podía suceder. Entonces, desde ese momento, y entendemos en esos términos la planificación, ¿no? Como la intervención sobre la realidad. Ahora bien, pensándolo ya en una definición más, digamos, técnica de lo que es la planificación, por supuesto que, y como venimos trabajando, ¿no? En esta idea de que digamos, no va a ser lo mismo una definición de política pública en un determinado tipo de Estado o en un determinado proyecto de país que en otro, también en la planificación tiene mucho que ver el enfoque y el marco ideológico, ¿no? Nosotros la vamos a comprender a la planificación como herramientas orientadas o sea, a generar transformaciones sustantivas en favor de los sectores populares. O sea, eso es una definición unificada, clara, digamos que prevalece, que predomina tanto en la facultad, pero también en otras instituciones. Pero bueno, este es el posicionamiento, digamos, político-ideológico en relación a cómo se entiende la planificación, o sea, lo que está impreso en nuestros programas de estudio, digamos, en los programas de estudio tanto del grado como de las especializaciones, digamos, cualquier, digamos, en líneas generales y más allá digamos, de las distintas cátedras, de las distintas perspectivas de cada una de las asignaturas. En todas las materias y asignaturas que trabajan con planificación se entiende a la planificación como digamos, justamente como la planificación o el diseño de acciones tendientes o sea, cuyo fin, a partir de la evaluación y la identificación de problemáticas de la realidad, el curso, digamos, de acciones tendientes a transformar la realidad, priorizando siempre los sectores populares, ¿no? En ese punto me parece que también hay una relación directa en la diferencia entre política pública y política social. La política pública no necesariamente está enfocada a resolver problemáticas de los sectores más vulnerables. En cambio, la política social tiene un claro sentido de pensar en que los recursos tienen que ser orientados a resolver problemáticas sociales de los sectores más desfavorecidos, ¿sí?